Nancy Flores de la revista Contralínea. Buenos días a todas y a todos. Presidenta, la semana pasada en una sesión privada el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que los ministros y ministras de la Suprema Corte no pueden ser sometidos a casos de presunta responsabilidad administrativa. Lo que dijeron es justamente que las quejas y denuncias por presunta responsabilidad administrativa, así como las acusaciones penales o también las acusaciones de carácter político en su contra, sin importar si están en funciones o si están en situación de retiro, no proceden contra ellos porque existe para ellos una cosa que se llama garantías especialmente reforzadas, y con ello dicen que se evita que su labor sea perturbada o interrumpida. Aquí pues la lectura, Presidenta, claramente es que están autoasignándose una protección previa o un manto de impunidad en un momento crucial, porque estamos en el proceso de transición de este Poder Judicial de la Federación, y la cosa es justamente esa, que si llega un nuevo Poder Judicial podría revisar pues todas las corruptelas del pasado. Preguntarle, Presidenta, en ese sentido, si el licenciado Pablo Gómez podría hacer ya pública esta matriz de riesgos que confirmó que hizo la Unidad de Inteligencia Financiera sobre ministros y ministras, pero también sobre magistrados y magistradas, jueces y juezas. Eso en un contexto en el cual pues de alguna manera se impida este manto de impunidad, y sobre todo también conocer, Presidenta, si sería deseable que esta nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación sí revise qué acciones cometieron sus antecesores y sobre todo se determine si tienen responsabilidades no solo de carácter administrativo, porque aquí pues el manto de impunidad también es para lo penal. Me parece que la nueva Corte, claro que va a depender de ellos, pues son autónomos, pero el nuevo Poder Judicial pues tiene que concentrarse en hacer que haya acceso a la justicia en nuestro país. Esa es su principal función. Si en el proceso de entrega-recepción, porque en todo hay un proceso de entrega-recepción, encuentran irregularidades, pues tienen que presentar, más ellos si son los guardianes de la justicia. Pero no debe haber, desde mi punto de vista, no deben llegar a ser un asunto de persecución, sino deben de concentrarse en el acceso a la justicia, y ya si encuentran algún problema, pues ya que se presente la denuncia administrativa o en su caso penal. Pero yo creo que hay que mirar hacia adelante, porque el pueblo de México lo que está esperando con este nuevo Poder Judicial pues es que tengamos un acceso a la justicia completamente distinto. Ahora, pues el que debe, ¿cómo es? El que nada debe, nada teme, ¿no? Sí. Pues sí, porque llama la atención que justamente en este momento salgan a decir que tienen estas garantías reforzadas. Pues sí, ¿para qué? ¿Para qué? Pero bueno, desde mi punto de vista, pues los que lleguen, hay un montón de casos ahí retrasados, pues tienen que resolver y generar pues un ambiente de honestidad, honradez, acceso, que se vea el cambio en el Poder Judicial a partir de septiembre. Presidenta, y en otro tema, la semana pasada también daban a conocer el caso del exgobernador César Duarte por haberse apropiado indebidamente, o para decirlo más claramente, por haberse robado el agua a través de esta infraestructura que creó en su rancho. Al respecto, preguntarle cómo van las investigaciones al interior de esta Comisión Nacional del Agua sobre la presunta red de corrupción que habría estado enquistada pues en administraciones pasadas y que no se pudo acabar de limpiar en el sexenio del presidente López Obrador, pues por todo este cúmulo de intereses. Nosotros sabemos que se hicieron auditorías internas y que incluso el propio exdirector Germán Martínez pues tuvo muchas presiones al interior por esta limpieza de corrupción. Entonces, a ver cómo va el tema. Lo explicó Efraín Morales cuando estuvo aquí. El gran tema es los permisos del agua, que están en una Dirección General de Administración del Agua.
Nosotros lo que decidimos fue rehacer por completo la base de datos de los permisos, porque había 3 bases de datos, muchas sin fundamento. Entonces, ya va al 85% el trabajo que se ha hecho en 8 meses para construir una sola base de datos de agua. Ahí lo que se ha hecho es, donde se ve, son miles de permisos, entonces donde se ve que hay una irregularidad o que no coinciden los datos, se va a hacer la revisión física, y ahí se han encontrado pues muchísimas irregularidades. Personas que tienen concesiones de agua para riego agrícola que no pagan derechos, que fueron transferidas y ahora sirven para el desarrollo habitacional de un lugar. Esto pasa mucho en el Estado de México. Entonces, lo que se hace es, se regulariza el permiso y tienen que empezar a pagar. Y si no quieren pagar, pues entonces se hace toda la denuncia administrativa e incluso penal, si es necesario. Hay otras que son tomas de agua para pipas, que no están pagando y que después venden el agua en 10,000 pesos, los 10,000 litros. Entonces ahí también se están clausurando. Entonces está haciendo un seguimiento. Ahí se encontró el caso de Chihuahua, en donde además de las denuncias de la población, pues una serie de presas que en realidad no tenían ningún permiso. Entonces lo curioso es que tiene un amparo de una jueza que fue la misma que amparó para que no se distribuyeran los libros de texto. Y se sigue pues trabajando para ir al fondo de este asunto, además de las denuncias penales correspondientes, porque eso se llama robo de agua, no tiene otro nombre. Entonces sí hay denuncias penales correspondientes a lo que se encontró, y así como en este caso, en otros casos, porque no puede ser además en ningún caso, pero particularmente en un lugar donde hay escasez de agua, que un particular que además fue exgobernador se apropie del agua a costa de una cantidad de agricultores, ganaderos y del uso, del consumo humano del agua. Entonces va a seguir esto, y de ahí pues las investigaciones que surjan, las denuncias que surjan, administrativas como penales, se van a denunciar. Incluyendo a funcionarios si fuera el caso. Sí, si fuera el caso, sí. Y justo sobre este tema del combate a la corrupción, el día de ayer el Servicio de Administración Tributaria daba a conocer datos muy importantes, que de 2020 a marzo de 2025 presentó 5,355 denuncias de carácter penal ante la Fiscalía General de la República, precisamente por casos de corrupción. De todas estas denuncias, detalló que 68 pues incluyen, o más bien hay 68 servidores públicos del SAT, que supongo ya fueron separados de su cargo, eso no lo aclara el SAT. Sí, fueron separados. Sí, porque justo están involucrados en estos temas. Preguntarle también cómo va esta limpieza o estas acciones en contra de la corrupción en el Servicio de Administración Tributaria, porque ahí lo que había es justamente esta colusión o presunta colusión entre servidores públicos y grandes contribuyentes para primero evadir el pago de impuestos o para que les devolvieran dinero de los impuestos indebidamente, que causa evidentemente daño al erario, ambas circunstancias, o que los retiraran incluso de los créditos fiscales. Muchos de los casos, como 2 meses después de que llegáramos, antes de que terminara el 2024, revisamos, invitamos a la Fiscalía General de la República a una reunión para revisar estos casos que han sido denunciados penalmente, de factureras, evasión de impuestos, donde hay casos muy claros en donde hay fraude, vamos a llamarlo así. La mayoría no procedieron frente a jueces. Son alrededor del 90% que se pararon a la hora de pedir las órdenes de aprehensión. Le vamos a pedir al fiscal, ahora el próximo martes que viene,
que dé un informe, a ver si nos ayuda a dar un informe de todos estos casos en donde no procedieron. Entonces, tienen una mesa de trabajo el SAT con la Fiscalía, en donde cuando se encuentra un caso evidente, pues obviamente la Fiscalía tiene que hacer también su propia investigación, no solo es a lo que diga el SAT, pero todos quedan sin actuación de los jueces. ¿Y se sabría a cuánto asciende ese daño al erario? Sí, se le puede pedir al SAT y a la Fiscalía. Muchas gracias, presidenta. Gracias. Vamos acá. Presidenta, regresando al tema del Poder Judicial, desde el ángulo de la oposición, ellos consideran que el 83% de la población inscrita en la lista nominal rechazó esta votación o en su caso por lo menos desairó este proceso. ¿Qué es lo que ustedes piensan al respecto? Pues lo que dije ayer, a ver, vuelvan a poner el resultado de la elección del 24. Ayer algunos comentócratas estaban enojadísimos. Están muy enojados. Bueno, tienen mucho odio, no pueden, no entienden qué está pasando en el país. Y siguen con esto de que son ministros a modo, y pues los que eligió la gente. Ah, por cierto, a ver, antes del 24 pone el comentario de la observadora internacional, vale la pena, sobre su opinión sobre la elección. Respecto al uso de las notas personales, un significativo número de personas votantes sí portaba sus notas personales de apoyo, lo cual en la mayoría de los casos ha facilitado reducir incluso el tiempo de votación. La misión no ha encontrado en su recorrido el uso de los acordeones, no hemos podido constatar una distribución intencionada, masiva sobre este recurso que se ha planteado en diversos medios o por alguna ciudadanía. En nuestro caso hemos podido observar que había población con sus notas personales y han emitido su voto de manera libre y sobre todo que eso permite agilizar los tiempos de votación. Ahora, fíjense, a ver que me den este argumento. Que dicen que no tiene que ver una cosa con la otra, yo digo que sí. Estamos hablando de número de votantes. Entonces, votaron casi 13 millones de personas, ¿no? Vamos a esperar a que termine el cómputo. 13 millones de personas. La oposición, la mayoría de la oposición, porque como ayer dije, el presidente del PAN llama no votar abiertamente y los gobernadores del PAN votaron. O sea que así que mucha coordinación interna pues no tienen, ¿verdad? Pero además votaron 13 millones de personas o casi 13 millones de personas. Ese partido tuvo en el 2024 una votación de 9.644.918 personas. O sea, salieron más a votar de los que votaron en el 2024 por el PAN. El PRI que está, bueno, son el PRIAN, ¿no? Pero el PRI que está, es así con un escándalo tremendo, su presidente. Bueno, entiendo su enojo, sí lo entiendo. Pues imagínense que salieron a votar 13 millones de personas y ellos tuvieron en el 2024 5.736.759 votos. O sea, salieron a votar más del doble de los que votan por el PRI. No, pues sí.
Entonces, ¿cómo pueden decir que fue poca gente 13 millones? Es un ejercicio inédito. Es el doble de los que votaron por el juicio a expresidentes, que fueron 6.6 millones de personas. Ahora, 13 millones de personas, mucho mejor a 128 senadores. No tiene comparación. Entonces salió muchísima gente, 13 millones de personas en todo el país. Entonces es buenísimo, un éxito. Presidenta, ¿y qué habría faltado para que se completara un 50 o 60% de participación? Pues va a ir avanzando. Hay votaciones donde vota más gente, como para la presidencia de la República, y hay votaciones donde votan menos personas. Por ejemplo, en las intermedias, normalmente en la presidencia son 60, 65% de personas de la lista nominal que vota. En las elecciones intermedias votan 45%. En las elecciones ahora para presidentes municipales de Veracruz y Durango votaron menos, como el 35%, sí, más o menos por ahí. A 49 en Veracruz, pues fue muy alto, muy alto. Entonces varía mucho dependiendo de pues, la decisión de las personas. En México el voto es voluntario, no es obligatorio. Hay países donde es obligatorio. Aquí no, aquí es libre, libre, directo y universal, y secreto. Entonces decidieron salir a votar 13 millones para un ejercicio de votación al Poder Judicial. Es buenísimo. Presidenta, ayer el dirigente nacional del PRI mencionó que va a impugnar la elección. ¿Cuál es su opinión? Adelante. Digo, no sé qué argumentos tenga, ¿verdad? Pero tiene derecho a impugnar. Y ya por último, Presidenta, nada más una precisión. ¿Ya tendrá la fecha en la que Marco Rubio visitará al país? No, yo creo que hasta que no venga, hasta que no tengamos esta reunión con el subsecretario Landó, ahí yo creo que se va a definir el alcance de la reunión con el secretario del Departamento de Estado, los temas y las fechas, y las posibles fechas. Gracias, Presidenta. Buenos días, Presidenta. Ariana Esquivel, de Enlace 13 Televisión, de Saltillo, Coahuila. Mi estado fue una de las entidades donde más personas salieron a votar en estas elecciones del Poder Judicial, con un 24% del total del padrón electoral de Coahuila. También en mi estado ciudadanos denunciaron que de los 106 puestos en juego a nivel local, 80 candidatos ya estaban seguros, pues fueron postulados en las listas de los 3 poderes del estado. Los nombres de estos se repetían en las 3 planillas que compitieron. En redes sociales, ciudadanos compartieron la foto de su voto anulado con frases como Coahuila corrupto, fraude, así no era la reforma. Estas expresiones se concentraron principalmente en boletas correspondientes a las magistraturas de los tribunales del Distrito de Coahuila, del Tribunal de Disciplina Judicial del Estado y del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila. También, como dato, mi estado fue la única entidad que reportó 0 pesos de inversión en promoción de campañas. En ese contexto, Presidenta, ¿cuál es su mensaje a los ciudadanos de Coahuila que salieron a votar y se toparon con esta situación? Vale la pena que ustedes hagan el análisis de cómo fue la votación para los juzgadores locales en todos los estados. Van a encontrar pues temas interesantes. En algún estado, por ejemplo, había 30 candidatos para 30 puestos. Así lo decidieron. No es ilegal, no es. Pero vale la pena que se haga una revisión hacia adelante. Perfecto, Presidenta. En otro tema, el diputado federal de la oposición por Coahuila hace un par de semanas propuso en tribuna crear una comisión especial para eliminar… Por cierto, la decisión local de cómo se votaba localmente fue similar a la federal, nada más que ahí el ejecutivo pues es el gobernador o la gobernadora, el legislativo y el judicial pues es el Poder Judicial local.
Repitiendo, el diputado federal de la oposición por Coahuila hace un par de semanas propuso en tribuna crear una comisión especial para eliminar el pago del FOBAPROA. Quisiera preguntarle si nos puede explicar si es posible esta idea y su opinión sobre esta propuesta que realiza este diputado, que en conjunto con su hermano, cuando fueron gobernadores de Coahuila, dejaron al Estado endeudado por más de 38,000 millones de pesos, y el cual en las últimas semanas ha denunciado que el gobierno de México, que su gobierno, pues es un país endeudado. ¿Cree que tiene la calidad moral para hacer este tipo de señalamientos y cuál es su opinión sobre Otro esta día propuesta? hablamos del FOBAPROA, así que ya, demasiados temas. Perfecto. Y por último, Presidenta…